La popularidad del presidente Maduro siempre ha sido complicada. Estuvo en la muerte del presidente Chávez. El presidente Chávez le entregó, de alguna manera, algo de herencia de su popularidad. Y él arranca la campaña prácticamente en el velorio del presidente Chávez, que se requería hacer una elección apenas en 30 días legales, realmente ocurrió en 40, pero en todo caso le arrancó con una popularidad prestada del propio presidente y estaba 20 puntos a favor de Enrique Capriles, que era el candidato de la oposición. En la campaña se pulverizaron esos 20 puntos de diferencia. El presidente Maduro gana por apenas un punto porcentual, con el país dividido en dos partes prácticamente iguales. O sea que obtiene cerca de 51% de los votos totales. De ahí en adelante ha habido un sub y baja. Un baja más que sube, pero ha tenido algunos incrementos. Por ejemplo, hacia diciembre del año 2013, él logra vender la tesis de la guerra económica como excusa para la crisis y logra subir cerca de 13 puntos porcentuales y ganar las elecciones locales. Pero a partir de ese momento, el presidente Maduro solo ha caído de manera significativa y se ubica en este momento entre 22 y 23% de aceptación popular, es decir, una tercera parte de la popularidad tradicional del presidente Chávez, menos de la mitad de la popularidad del mismo presidente Maduro cuando gana la elección. Y la oposición, por su parte, crece, pero no crece al mismo ritmo de la caída del presidente Maduro. Quizás porque la oposición, quizás como bloque global, logra de alguna manera tener el soporte popular, pero no existen ni partidos ni líderes particulares que hayan capitalizado ellos para sí esa fuerza. De manera que, a pesar de que el presidente Maduro cae, la oposición sube, pero sube de manera un poco más abstracta y sin que se refleje en un líder particular. En la opinión pública existe el chavismo. Dentro del chavismo hay personas que aceptan lo que fue, de alguna manera, esa solicitud del presidente Chávez para respaldar la oferta electoral, primero, del presidente Maduro. Y luego, pues, obviamente, se sienten conectados con la idea de que este es el líder que Chávez dejó en poder y de alguna manera representa para ellos el legado del presidente Chávez. De manera que existe un chavismo que respalda a Maduro, pero no un madurismo. Es un chavismo que se mantiene conectado a la figura del presidente Maduro porque se sienten que deben de alguna manera respetar aquella solicitud que el presidente Chávez de alguna manera les hizo antes de morir y que de alguna manera también Maduro es la forma de mantener la revolución viva y en poder. Y sienten que atacar a Maduro es atacar de alguna manera el legado de Chávez. Sin embargo, a lo largo del tiempo, en estos casi 3 años y medio que el presidente Maduro tiene en el poder, ha habido una fractura muy importante dentro de ese chavismo. Y hay, lo que se podría decir es que hay un chavismo no madurista y hay un chavismo que se mantiene conectado al respeto a Maduro por respeto a Chávez, pero que no es tampoco una conexión de Maduro. Es decir, yo no diría que en Venezuela hay grupos que se sienten identificados con Maduro como líder. Es Maduro como un derivado del chavismo, de la revolución, del movimiento chavista, pero nunca del presidente Maduro. Por cierto, hoy es más grande el chavismo no madurista que el chavismo madurista. Lo pudimos ver, por ejemplo, en las elecciones del 6 de diciembre, que son las elecciones parlamentarias, donde la popularidad del presidente Maduro era 20% y sin embargo obtienen 41% de los votos totales, lo que indica que había un 21% de esos votos que de alguna manera no se sentían identificados con Maduro, incluso son críticos con él, pero que votaron para preservar el chavismo. ¿Cuánto tiempo eso se va a mantener unificado? Probablemente este año 2016 todavía el chavismo, les guste o no les guste Maduro, se mantienen unificados en función de la idea de que la salida de Maduro representaría también la salida del poder de la revolución del chavismo y que no habría nadie que pudiera capitalizar esa salida. Sin embargo, cruzada la frontera del 16,
en el 17. Si el presidente Maduro renunciara, o si el presidente Maduro fuera sometido a un referéndum revocatorio en el 17 y no en el 16, ahí el propio chavismo pudiera jugar a mantener en poder hasta el 19 una figura intermedia del chavismo que no necesariamente esté conectada con el presidente Maduro. De manera que los enemigos para el presidente Maduro ya en el 17 no van a ser solamente los opositores, sino también algunos chavistas que pueden pensar que es mejor sacar a Maduro en ese momento, preservar el poder en otro actor chavista y poder conducir hacia la elección del 19 con una opción mejor de conexión chavista, porque piensan que si Maduro se mantiene en poder hasta el 19 pudiera ser el final del chavismo. El presidente Chávez era un militar y le entregó a los militares una parte muy importante de la presencia política. Incluso les permitió votar en el cambio constitucional, que no existía en el pasado, pero además los incorporó como ministros, los estimuló a aspirar a alcaldías, gobernaciones. O sea, tuvo una relación importante, pero la relación de dependencia era muy clara. Los militares dependían del presidente Chávez. Cuando el presidente Chávez muere y arranca el gobierno del presidente Maduro, que ya arranca trastabillando con una elección que prácticamente pierde, que además es acusado de un fraude electoral. El presidente Maduro tiene que buscar al sector militar para compensar una gobernabilidad que no obtenía en su popularidad o conexión con las masas. Por lo tanto, en la medida en que él va perdiendo popularidad y la va perdiendo de una manera significativa, estamos hablando de que hoy es menos de la mitad de lo que había sido cuando ganó, y cuando ganó ya había estado en aprietos. Bueno, en ese momento él tiene que entregar a los militares más poder. Los convoca. Nunca habíamos tenido tantos militares como ministros en Venezuela, pero también gobernadores, alcaldes. Si tú chequeas el gabinete del presidente Maduro, en ese gabinete el ministro del Interior y Justicia controlando policías y controlando el sistema judicial es un general activo. El ministro de la Defensa controlando el sector militar es un general activo. El ministro de la Secretaría controlando las relaciones institucionales es un almirante activa. El ministro de Alimentación controlando la importación más importante del país es un general activo. El ministro de Infraestructura es un general activo. El ministro de Distribución de Alimentos es un general activo. Y además, hoy el ministro de la Defensa es nombrado por el presidente Maduro pues prácticamente como un vicepresidente, no como un vice, sino como un vicepresidente que co-gobierna con él. Eso lo que te muestra es el altísimo nivel de penetración que el sector militar tiene dentro del gobierno de Maduro, pero también la altísima dependencia que Maduro tiene de los militares. Es decir, que se cambió la relación de dependencia que antes era los militares dependen tanto de Chávez como ahora Maduro depende de los militares. La situación económica venezolana es la peor crisis que ha vivido el país fuera de una guerra, sin guerra de independencia o guerra federal. Nunca habíamos tenido indicadores tan terriblemente negativos. Y uno pudiera decir que es una mezcla de factores. Por ejemplo, obviamente, siendo Venezuela un país petrolero, la caída digamos, significativa en los precios del petróleo que impactó el flujo de caja, por supuesto, tiene que ver con la magnitud de la crisis que estamos viviendo y que hoy se refleja en la inflación más alta del mundo, en el problema de desabastecimiento crítico y una pérdida de confianza que ha destruido capacidad de inversión, capacidad de producción y una contracción del Producto Interno Bruto va a cerrar este año con 12 trimestres consecutivos cayendo. Y es, sin duda, también el periodo más largo de contracción económica en la historia de Venezuela. Pero la caída del precio del petróleo no es suficiente para justificar la magnitud de esta crisis. Si eso fuera así, nosotros tendríamos que estar viendo 8 horas de cola para comprar comida en Nigeria, o la gente mendigando medicinas por internet en Kuwait,
o cerrando los centros comerciales por un problema eléctrico en Moscú digamos, o en cualquiera de los países petroleros. Y eso no está pasando. Es decir, la mayoría de los países petroleros, por supuesto, resienten la caída en el precio, pero es que casi ninguno, excepto Rusia, tuvieron ni siquiera contracciones en el PIB. Entonces, ¿qué la explica? La explica el modelo de intervencionismo y control del gobierno, tanto del presidente Chávez como del presidente Maduro, que claro, hoy no se puede maquillar con los dólares de la exportación petrolera, pero que está ahí deteriorando la capacidad productiva, la inversión, la confianza, etc. Entonces, con eso en mente, la crisis que se ha construido es tan grande que hoy solo se resuelve con dinero. Ya no hay, bueno, con dinero y con cambio en el modelo. Solo con dinero no resuelves el problema. Solo con cambio en el modelo no hay dinero suficiente para cambiar ese modelo de manera estable y hacerlo además políticamente viable. Porque las medidas económicas que habría que tomar pasan por medidas clásicas de sinceración de los precios, de apertura en el mercado cambiario, de rescate de la confianza en el sector empresarial, de devolución de las empresas que han sido expropiadas y que han traído como consecuencia un desastre en la capacidad productiva. Es el gobierno el que controla las empresas de azúcar que expropió y no hay azúcar. El que expropió las torrefacturas de café y no hay café. El que expropió las empresas cementeras y no hay cemento. El que expropió la siderúrgica del Orinoco y no hay cabillas o las tiene que comprar con sobreprecios en el mercado. Es decir, ese proceso tiene que revertirse para poder rescatar los volúmenes de producción. Pero nada de eso se puede hacer sin dinero. Y Venezuela no tiene hoy la capacidad ni la confianza para poder conseguir ese recurso. Primero, no lo estamos esperando del petróleo en el corto plazo y no lo puedes conseguir en Wall Street o no será simple conseguirlo de un país aliado como China o como Rusia para el gobierno porque son cantidades muy grandes. Por lo tanto, esto te obliga a buscar apoyos. Primero, a rescatar confianza, muy importante. Pero segundo, también a buscar apoyos en organismos multilaterales. Pero para buscar apoyo en organismos multilaterales necesitarás, sin duda, rescatar confianza, cambiar el modelo y acercarte al sector productivo.